Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Yo sé que ha bajado bastante la temperatura aquí en Sur Carolina. Para los que nos están viendo de otros lugares, se ha puesto frío aquí también en este lugar. Y bueno, pero de cualquier forma, pues gracias a Dios que nos permite el Señor estar aquí en la casa del Señor y esa es una gran bendición. Lo que decía hermano Antonio, cuánta gente no deseara posiblemente estar aquí en la casa de Dios y lamentablemente no pueden por diversas razones. En este mes de diciembre ya todo el mundo sabe que se habla mucho acerca de la Navidad y a mucha gente le ofende. Hay suficientes registros históricos para saber que el Señor Jesucristo no nació en el mes de diciembre. Se sabe con suficientes datos históricos lo que habla el Evangelio de Lucas y también muchos historiadores, pero la tradición puso la fecha en diciembre y qué bueno que para nosotros es Navidad todos los días porque ya nació el Señor en nuestro corazón. Y aprovechamos el momento así como lo aprovechamos para Thanksgiving. Tampoco Thanksgiving está en la Biblia. Amén. Y el 4 de julio no está en la Biblia y hablamos de la independencia que tenemos y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces aprovechamos este momento para hablar de que Cristo vino un día. Si el Señor hubiera querido que nosotros nos diéramos cuenta cuando vino, el Espíritu Santo lo hubiera dejado plasmado aquí en este libro llamado Biblia. Pero simplemente las cosas secretas pertenecen a Dios y un día le vamos a preguntar cuando lleguemos allá al cielo y Él va a decir que eso no es necesario. Lo importante es que ya estamos allá. Amén. Y aquí en este día vamos a tomar unos versículos del Evangelio de Lucas. Vamos a estar este mes hablando acerca de esto. Les decía la vez pasada que tampoco la fiesta de las luces en Israel es bíblico, por decirlo así. No está en las fiestas que Dios le dio en la ley a Moisés. Y Israel celebra esa fiesta de las luces y el Señor aprovechó la oportunidad para traer un mensaje para decirle yo soy la luz del mundo. Entonces aprovechando la tradición del momento para decirle a este mundo que el Señor Jesucristo es la luz del mundo y que el regalo que vale la pena recibir es el regalo de la salvación, que Jesucristo fue a morir en la cruz para que todos nosotros tengamos salvación. Amén. Vamos a leer un pasaje aquí de las Escrituras que bien conocido, a lo mejor lo han estado escuchando por el radio, la televisión. Este mes es así, muchos leen el Evangelio de Lucas, un capítulo todos los días, el mes de diciembre. No sé si alguien aquí lo hace, desde el 1 de diciembre al 24. Awesome. Capítulo 1, el 1 de diciembre, ya para el 24 de diciembre ya se conoce lo que es el Evangelio de Lucas. Y es que da un entorno histórico un poquito diferente y por eso existen los 3 evangelios. Para cada uno nos da un dato importante visto de diferente ángulo. Y vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer un poquito. El que esté cansado se pone de pie. Si se cansa se puede sentar, pero no se vaya a sentir que está castigado. Dice en este Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 5, para los que tal vez no están muy familiarizados con esta historia, que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Leamos otra vez ese versículo. ¿Se acuerda la vez pasada que les dije que en los salmos lleva esa frase de Selah? Y eso es como quien dice, detente y vuelve a leer o vuelve a pensar lo que acabas de leer. Dice aquí en el versículo 6 que ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanza del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth
era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Para lo que les dije que se detuvieran es para ver que está hablando de una pareja que son devotos al Señor, que andan irreprensibles delante de Dios y que posiblemente llevan años pidiéndole a Dios un hijo, pero no ha pasado nada. Entonces, no siempre porque uno sea una persona irreprensible, que sea fiel a Dios y todo, muchas veces aún en esas circunstancias nos toca que esperar. No vamos a recibir la respuesta de inmediato. Versículo 8 dice que aconteció cuando ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Amén. Pero no era el tiempo todavía de la respuesta, ¿verdad? Había sido oída la oración. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Esa palabra tiene una implicación de duda. Y al estudiarlo un poquito, como quien dice, es como quien dice, ¿cómo yo puedo estar seguro de esto? Como cuando uno nuestra hermana Rosa, ¿verdad? Y uno le da la mano y la quiere agarrar de la mano, no permite que uno le lleve, sino que ella quiere ir agarrada de la mano de uno, porque quiere estar segura que no se va, que no la va a uno dejar caer. Entonces, a veces los hijos también son así, que no creen, no quieren que uno los lleve agarrados, sino que ellos quieren ir agarrados para estar seguros. Esa es la expresión acá, cuando dice, ¿cómo yo voy a estar seguro de todo esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Vamos a leer otro pasaje que continúa acá y después vamos a orar. Versículo 26 dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo: ¿cómo será esto? Pero esta expresión de ella es como de asombro, no es de duda. Esa es la diferencia. Ella está como asombrada, pues no conozco varón. O sea, como que dice, lógicamente era imposible. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que se llamaba estéril. Versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Su reacción fue diferente. A lo mejor ya se daba cuenta que Zacarías había quedado mudo. Y dijo: más vale que crezca, no vaya a quedar muda yo también. Capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer un versículo ahí. Capítulo 2 de Mateo. Le damos unos 2 libros para atrás. Y nos da Mateo otra lista un poco diferente. Y no vamos a entrar en tantos detalles. Todo este mes, si Dios permite, vamos a estar hablando aquí alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo. Aquí en Mateo está hablando en el capítulo 2 que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Ahí está una pregunta también. Y quiero hablar en este día, vamos a ir de regreso a Lucas, pero vamos a hablar en esta noche sobre 3 preguntas importantes que encontramos aquí en la historia de Navidad. Y vamos a ver cómo pueden también aplicar a nuestra vida. 3 preguntas en esta historia de Navidad. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por la palabra que se ha leído en este día. Su amor que es tan grande, Señor, y sobre todo porque usted no se olvidó de nosotros, Señor, y vio nuestra condición. Le damos gracias, Señor, porque si no hubiera sido por ese sacrificio en la cruz, nosotros hubiéramos quedado condenados para siempre a una eternidad alejado de usted, Señor. Pero gracias que envió a su Hijo, que vino a nacer de una mujer, Señor. Vino a tomar forma de hombre, vino a hacerse hijo de hombre, para que los hijos de los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Le damos gracias, Señor. Oro, Padre eterno, que en este día, Señor, esta palabra pueda ser alimento para aquella persona que está allá afuera, Señor. Padre bueno, porque yo sé que en este tiempo también hay gente que tiene muchas preguntas, Señor, acerca de la vida, acerca de las circunstancias que pasan en este momento, Señor. Así como en ese tiempo encontramos tantas preguntas aquí, dijo Zacarías: ¿en qué yo puedo conocer todas estas cosas? ¿Qué me asegura todo esto? Padre bueno, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque usted tiene las respuestas
para todas las preguntas del hombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a Dios. Dijo alguien que en esta vida hay más preguntas que respuestas. Amén. Y los que tienen niños de más o menos 4 a 6 años se dan cuenta que hay más preguntas que respuestas, ¿verdad? Un niño de esa edad es lo que hace todito el día, hacer preguntas. Y uno trata de dar respuestas todito el día. O sea, ¿a quién le ha pasado eso? ¿A alguien? A mí, but why? Por esto y esto. But why? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y como que es una lista que nunca se termina. Un sobrino o un muchachito, hijo de una sobrina, no voy a mencionar nombres, acaba de ser que está en línea escuchando. Y ese niño, bueno, casi todos son algo iguales, hacen tantas preguntas, pero eso yo sentí que sobrepasó. Y fuimos a la tienda, lo llevamos a la tienda a hacer compra ahí, una tienda ahí cerca de la casa, y no paraba de hacer preguntas si en esa tienda trabajaba algunos saben de qué estoy hablando, pero de esas personas que se quedan pequeñitas, que en el lenguaje común les dicen enanitos, ¿verdad? Que son pequeños, ¿cómo es en inglés? Midget, pequeñitos, bueno, que se quedan así pequeños, y trabajaba en una tienda. Entonces, y cuando de repente este niño lo ve y comienza a gritar, vengan a ver, a todo el mundo gritando, vengan a ver un Little Man, decía Entonces nosotros queriéndole decir que se callara, pero él y seguía preguntando que por qué se había quedado pequeñito, que hablaba como gente grande, pero mire que está pequeño. Entonces se queda uno que ya no haya que hacer. Y creo que en esta vida es igual. Hay gente que tiene tantas preguntas, pero las preguntas son importantes en esta vida, porque haciendo preguntas también se puede aprender muchas cosas. Y yo sé que en este tiempo el ser humano tiene también tantas preguntas, pero gracias a Dios que la Biblia contiene la respuesta para todas las preguntas del ser humano. Cuando hay incertidumbre en la vida, aquí nosotros encontramos la respuesta. Y quiero hablar acerca de la primera pregunta que aparece acá de lo que acabamos de leer en el versículo 18 del capítulo 1 de Lucas. Es cuando comienza esta conversación del ángel con este hombre sacerdote llamado Zacarías. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 18, cuando el Señor le dio toda esta promesa a Zacarías, él hace la pregunta y le dice, ¿cómo? O sea, ¿en qué yo puedo conocer esto? O la expresión sería más común, sería, ¿cómo puedo yo estar seguro de lo que, como quien dice, de lo que tú me estás diciendo, cómo yo puedo estar seguro? Porque lógicamente hablando, no tenía sentido lo que le estaba diciendo. Está hablando de que le dice a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, le van a llamar Juan, te dará gozo y te dará alegría, todos se regocijarán de la llegada de este niño, irá con el espíritu de Elías. Pero lógicamente hablando, eso no tenía sentido, porque aquí dice claramente que ellos ya eran de edad avanzada y era imposible que algo así aconteciera. Entonces, como que de alguna forma la pregunta es bastante válida en el aspecto de que él tenía razón de estar con esa duda, que era imposible que esas cosas que el ángel le estaba diciendo podían suceder. Y muchas veces en nuestra vida es bastante semejante. Nosotros, lógicamente pensando, humanamente hablando, es imposible que las cosas sucedan. Pero acordémonos que nuestra matemática no es igual a la matemática de Dios. Eso trabaja en otro nivel totalmente diferente.
no es como nosotros pensamos. Y por eso es que a este hombre no podía él como es asimilar en su cabeza lo que estaba escuchando. Y por eso él dice: ¿en qué yo conoceré que todo esto va a acontecer? Y es cuando el ángel comienza a hablar con él y le comienza a decir todo lo que iba a acontecer. Pero al ver toda la duda que él tenía, como quien dice: te voy a dar una seguridad más grande. A partir de este día vas a quedar mudo y vas a hablar hasta que todo esto acontezca. Y como quien dice, termina la conversación y se fue, y aquel hombre queda mudo. Amén. Y yo sé que nosotros en este tiempo, en este día o en este año, el año está llegando ya a su fin. Amén. Y algunos pueden estar, como decimos, cantando victoria, que ha sido un año muy bueno, pero para otras personas posiblemente ha sido un año que ha quedado marcado por frustración, marcado por tragos amargos, marcado por sinsabores, como decimos nosotros, marcado por fracasos, marcado por la pérdida de un familiar, marcado por situaciones en el hogar, en las escuelas, con los hijos, diferentes cosas, enfermedad. A lo mejor todavía en este momento tiene preguntas que no les encuentra la respuesta, que no sabe qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. Déjeme decirle que a Dios no lo toma nada por sorpresa. Amén. Dios tiene las cosas preparadas, así como dijo él. ¿Cómo yo puedo estar seguro de todo esto? Cuando Pablo iba en el naufragio, voy a agarrar esto como un ejemplo. Cuando iban en el naufragio para Roma, nada tenía sentido de lo que estaba pasando. Cuando Pablo les dijo que tuvieran ánimo y que comenzaran a comer porque iban a morir de hambre. Ya llevaban 14 días sin comer y él les dijo: ahora tomen ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y él me ha dado promesa de que nadie de los que van en este barco van a perecer. Alabado sea su nombre. Y yo creo que en esta noche Dios también tiene una esperanza para alguien y ha de decir: ¿cómo yo puedo estar seguro de todas estas cosas? Déjeme decirle que más adelante dice: porque nada hay imposible para Dios. Aunque para nosotros no tenga sentido, Dios ha dado una promesa y Dios la puede cumplir. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Gloria a Dios. Y eso es lo que me llamaba la atención a mí en esta semana, haciéndome esas preguntas que esta gente se hizo. Dos personas. Zacarías no le hallaba sentido. ¿Cómo será que va a funcionar esto? Abraham no le hallaba sentido. ¿Cómo será que va a suceder estas cosas? Y encima que le dice que le va a dar un hijo, luego se lo pide para que lo sacrifique en el monte Moria. Todavía no hacía más sentido, pero Dios tenía un plan. Amén, que de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora con Zacarías, él no lo podía entender, pero el ángel le dijo: yo soy el que he venido a darte este mensaje, y era necesario que viniera Juan adelante a preparar el camino del Señor. Amén. Zacarías se preguntó: ¿yo cómo puedo estar seguro de estas cosas? Número 2. La segunda pregunta que encontramos aquí en este capítulo, y esa la hizo María. Amén. Cuando llega el ángel y la visita a ella, según entonces María, versículo 34, pero vamos a leer un poquito más desde más atrás, cuando le habla que el que iba a concebir en su vientre, versículo 31, y llamará su nombre a ese hijo, llamará su nombre Jesús, y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María hace una pregunta y dijo ella: ¿cómo van a ser estas cosas? ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le comienza a dar más detalles. Ahora, esto es la otra pregunta que aparece acá y que ella responde como con un asombro, que algo que nunca se había visto antes. Como quien dice: esto es imposible. ¿Cómo es que estas cosas van a suceder? Algo así nunca se había visto. Cuando fue la expresión que dieron la gente cuando los 4 hombres bajaron a aquel hombre paralítico a donde estaba el Señor Jesucristo. Y ellos dijeron, cuando el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados, ellos se quedaron asombrados y dijeron: solo Dios puede perdonar pecados. Entonces el Señor fue más allá y les dice, para que se den cuenta que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y comienza a caminar. Y se quedan ellos diciendo: nunca habíamos visto algo semejante. Yo pienso que a la vista humana o al pensamiento, razonamiento humano, esta mujer tenía suficiente razón, o esta joven suficiente razón para hacer esa pregunta: ¿cómo será que va a suceder esto? Porque biológicamente hablando era imposible. Ella le dice: es verdad que ya estamos comprometidos con José, pero entre nosotros todavía no ha habido la consumación del matrimonio, estamos esperando todavía. Estaba nada más lo que le llamaban en ese tiempo desposada. Entonces es cuando ella no podía entender, pero cuando Dios le da la promesa, ella sigue más adelante un poquito la conversación, y es cuando el ángel le dice: porque nada hay imposible para Dios. Déjeme decirle que esa palabra todavía es verdad en este momento. Aún en este tiempo no hay nada imposible para Dios. A lo mejor lleva usted años y años orando por algo y aún no ha visto la respuesta. Como dijo Zacarías: ya soy viejo, y quizás llevaban años y años orando que el Señor les iba a quitar la afrenta, porque en Israel en ese tiempo era la costumbre, era la creencia que si una familia no podían tener hijos o que se estaban enfermos, era castigo de Dios, era una afrenta grande para ellos vivir en aquella condición. Ahora para esta mujer, el estar también embarazada antes de haberse casado legalmente con José, también iba a ser una tremenda afrenta, porque estaba siendo expuesta a que la podían apedrear por aquello que había pasado. Pero ella le dice en el versículo 39: he aquí la sierva del Señor, y hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Cuando Dios da promesas, hermanos, amistades que están allá afuera, cuando Dios da promesas, Dios las cumple. Descansan en el yo soy de Dios, en el que no miente, que no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando tenemos una promesa de parte de Dios, debemos de descansar tranquilos en que las cosas se van a llevar a cabo, en que todo lo que pasa en nuestra vida, la Biblia dice que al final estará obrando para bien. Aunque no lo entendemos en el momento, aunque las cosas se ven cuesta arriba, como cuando dijo el criado de Elías: el cielo está
totalmente clarito, no se ve ni tan siquiera una nube, pero Elías le decía, ve a ver otra vez. Allá al final aparece y dice, yo veo una nubecita como al tamaño de la palma de una mano de hombre. Amén. Como quien dice, ¿qué esperanza hay en una nubecita así de grande? Pero Elías le dice, dile al rey que prepare su carro, sus caballos y comience a caminar, porque yo ya escucho la lluvia que viene cayendo. Amén. A lo mejor en este año sus peticiones, sus oraciones no se han llevado a cabo. Amén. Y no se ve esperanza de que las cosas puedan cambiar. Agarre la mentalidad de Elías y diga, yo ya escucho esa lluvia por la fe que el Señor va a contestar las oraciones que están delante del trono de Él. Amén. Qué bueno es el Señor. Y eso me da a mí esperanza siempre cuando digo, yo no entiendo realmente qué es lo que el Señor está trabajando acá. Amén. Pero Él nos manda a nosotros no a que le sirvamos por vista, sino por la fe, sabiendo que a su tiempo segaremos, sabiendo que a su tiempo recibiremos la respuesta. Amén. A veces, lógicamente hablando, podemos decir nosotros, ¿cómo será esto? Amén. No lo puedo entender. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Yo no entiendo por qué me está pasando esto. Me decía un muchacho que hablaba el otro día allá en la prisión y fue lo primero que me dijo, todo mi juicio fue injusto. No quisieron escuchar mi caso. No quisieron ver mis evidencias. Como que todo lo mío no tenía importancia alguna. Todo esto fue injusto. Y yo le dije a él, you're not alone, my friend. Le digo, tú no estás solo. El juicio del Señor Jesucristo fue bien semejante al tuyo. Nada tenía sentido. Nada tenía sentido. Todo fue en contra de la ley de aquel tiempo y no le hallaron ninguna falta, pero ni aún así lo llevaron a la cruz. Y si eso no es suficiente, le digo, lee la historia de José. Nada tampoco tenía sentido, pero Dios estaba preparando algo. Y es cuando ese muchacho comenzaron las lágrimas a rodar. Y me dice, nunca lo había visto de esa forma. Digo, la vida, solo porque hayas fracasado una vez, no te convierte en un fracasado. Solo porque hayas cometido errores, no te convierte en un fracasado. Eso quiere decir que esto es parte de la escuela y parte del propósito de Dios en tu vida. Toda la espera de esta gente por tanto tiempo era parte de la escuela, produciendo paciencia para formar el carácter de una persona. Muchas veces nosotros estamos todavía en el fuego y Dios no nos saca. A veces le da un poquito más de calor porque Dios nos está formando un poco más a su imagen, pero también para elevarnos a otro grado más grande, a otro nivel de carácter y de ministerio, porque Dios no ha terminado con nosotros, pero hay promesa que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará, y un día veremos nosotros lo que el Señor estaba trabajando. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Amén. Esas son dos preguntas que tenían dos mujeres, Zacarías y María. Y dice él, yo no sé cómo es que yo puedo asegurarme de todo esto. Y María dijo también, ¿cómo pues será que sucederán estas cosas? La respuesta de Dios es, no hay nada imposible para el Señor. Amén. Y la última pregunta que encontramos en esta historia, y es la tercera pregunta, y esta la hicieron unos magos que vinieron del oriente. En Mateo capítulo 2, versículo 2,
Ahí está cuando ellos llegaron, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Más después vamos a hablar acerca de este hombre Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque la estrella hemos visto y venimos a adorarle. Obviamente Herodes, ahí aparece la historia que Herodes se turbó en su corazón porque no quería saber nada acerca de que hubiera otro rey. Entonces esto dice que oyéndolo él se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocó a los principales sacerdotes, todos a preguntar dónde debería de nacer el Cristo. Y es cuando le dijeron que estaba escrito por el profeta. Entonces Herodes les dijo a ellos: vayan diligentemente a ver, y regresan por este camino y me dejan saber a mí también para ir a adorarlo. Más hubiera dicho para ir a matarlo, ¿verdad? Pero él dijo: para ir yo a adorarlo. Ahí vamos a ver pero no me quiero adelantar. Estos hombres siguieron una estrella. Nadie sabe qué clase de estrella era, si era lo que le dicen un meteorito, o era una estrella sobrenatural, o qué era lo que había pasado. Lo que sí dice que ellos venían siguiendo una señal, y que esa señal de esa estrella había tenido un impacto tanto en ellos, y que ellos podían seguir sin perderse. Ahora, la tradición habla acerca de estos hombres. En inglés le dicen wise men, que son hombres sabios. En español habla acerca de estos magos. No se sabe toda la información completa, los nombres de ellos, no se sabe cuáles eran sus nombres. La tradición menciona unos nombres. No se sabe exactamente de dónde venían, solo dice que venían del oriente. Podían venir de Irak, de Mesopotamia, de Babilonia, de Yemen, de cualquier lado de ese oriente ellos venían. Pero como sea, esa jornada tuvo que haber tenido un año o más para que ellos pudieran llegar. Entonces, la tradición pone que cuando ellos llegaron y hallaron el niño, los pastores lo hallaron recién nacido. Ya decir, los magos lo tuvieron que haber hallado ya un poco más grande, de un año y medio, más o menos. Y por eso Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, para asegurarse que en esa lista se iba a ir el Señor Jesús. Entonces, ya cuando ellos llegaron, ya posiblemente ya Jesús ya tenía un año y medio más o menos de haber nacido. Pero llegan estos hombres. No se sabe de dónde venían exactamente, solo se sabe que venían de allá del este, o como decimos comúnmente, del Medio Oriente. Pero llegan estos sabios. Ahora, estos sabios, estos magos, como dice aquí en esta versión de nosotros, pudieron haber sido, era bien probable que eran hombres bien estudiantes de historia y estudiantes de la palabra de Dios. Se supone que venían más probable del área de Babilonia. No hay suficiente base para poder decir. Pero el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia muchos años antes. Y es posible que mucha de esa línea de esos sabios tuvieron acceso a las escrituras de los judíos. Y por eso ellos sabían que iban a ser un rey en Belén de Judea. Cuando ellos, de alguna forma, obviamente ellos estudiaban religión, ciencias, sueños, astrología, astronomía, todo eso lo estudiaban. De alguna forma vieron esa señal, y es cuando ellos comienzan dirigiéndose hacia Jerusalén. Entonces, no se sabe exactamente de dónde venía, no se sabe cuántos eran. La tradición pone tres
tres magos o tres sabios que vienen caminando. Se cree que tenía que ser, como decimos nosotros, un montón, porque la gente por el desierto no viajaba en grupos de tres, viajaba en grupos grandes, por las fieras, por los ladrones, por cualquier cosa. Entonces no viajaban en grupos pequeños. Pero como le traían tres regalos al Señor, entonces la gente dice que eran tres, y por eso se menciona la tradición de los tres reyes magos. Pero realmente no se sabe cuántos eran. Lo que sí se sabe que trajeron tres regalos al Señor. Ahora, estos hombres habían viajado gran cantidad de millas a pie para venir a buscar al Señor Jesús. Habían sufrido tanto por ese camino por llegar a Jesús. Y llegan a Jerusalén. Cuando dice que llegaron donde Herodes, y toda Jerusalén se turbó, y él comenzó a convocar, y ellos dijeron, vamos a ir a Belén, y les dijo, vayan ustedes a Belén, y luego regresan. Y yo me ponía a pensar, qué pereza tan grande. Amén. No sé si lo había visto de esa forma. ¿Por qué no ir de Jerusalén a Belén? Como que dice, vamos a investigar. Si estos ya viajaron miles o cientos de kilómetros o millas para llegar acá, ahora van a continuar el camino, y les dice, vayan a ver, y regresan a decirme. Yo me pongo a pensar la cantidad de millas que estos hombres caminaron por venir a ver a Jesús. Amén. Y a veces a nosotros se nos hace lejos acercarnos a la casa de Dios, porque está muy lejos, porque está muy frío, por esto, por lo otro. Cuando vemos el sacrificio que hicieron estos hombres por llegar donde Jesús a adorarlo, yo creo que a nosotros nos debe dar un boost un poquito más, que podemos hacer un doble esfuerzo más y caminar una milla más por acercarnos al Señor y por servirle a Él. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Y estos hombres llegan al lugar donde ellos iban, que era a buscar al Señor. Y la Biblia habla acerca de cuando ellos llegaron, y entonces ellos comenzaron a entregarle los regalos que ellos traían. Traían oro, traían incienso y también traían mirra. Todo esto tiene un significado. El oro era para reconocer la realeza de Cristo como rey. El incienso porque él era sacerdote, y también la mirra, que era lo que se le ponía a los cuerpos para embalsamarlos para la sepultura, porque obviamente el Señor Jesucristo venía para morir. Cuando habla de que los pastores estaban también y que los mandó, cuando vieron los ángeles que habían nacido y ellos llegaron, y a los pastores les dijo, lo van a hallar envuelto en pañales, que eran no pañales de bebé, sino las mantas con que envolvían a los muertos. Entonces ellos entendieron más rápido que como nosotros lo podemos entender. Cuando nosotros oímos de pañales, estamos hablando de cualquier toalla. Pero cuando se lee en la otra versión que dice swaddling clothes, que es la ropa con la que envolvían los muertos, las sábanas, da un poquito más de luz de que porque el Señor venía para morir. Pero cuando vamos a la experiencia de los pastores, cuando dijeron ellos va a estar envuelto en esos pañales, era lo que ellos usaban para envolver las ovejas cuando era el primogénito de las ovejas, porque esa oveja tenía que ser perfecta, no se podía aruñar a la hora después de que nacía, no podía recibir ningún aruñón, ningún golpe, tenía que ser protegida desde el momento que ella nacía, y la protegían en esas sábanas
con que envolvían los muertos, porque eran ovejas destinadas para el sacrificio. Cuando dijeron, va a estar envuelto en esas mantas, ellos se dieron cuenta rápido que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Qué bueno es el Señor. Y esa pregunta que estos hombres se hicieron ha resonado también hoy en mi corazón, porque todavía hay gente que no conoce al Señor y que están buscando también al Señor, y nosotros somos esa persona, como ese frontrunner que vino Juan el Bautista al frente, anunciando, mostrando, he aquí el Cordero de Dios. Qué bueno es el Señor. Nos da gusto compartir la palabra del Señor en esta noche, y espero que hayamos aprendido algo. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. No sé si le vaya a hacer sentido, y con esto vamos a cerrar, porque he estado pensando en este pensamiento que me ha estado en mi cabeza, porque por todos lados se ve la expresión de que Jesús es, en inglés dicen the reason for the season, o sea, la razón de la temporada, será en español, ¿verdad? The reason for the season is Jesus, the reason for the season. Queriendo decir que Jesús es la razón de esta temporada. Amén. Y bueno, y digo yo, sí, tienen razón, pero creo que podemos ir más adelante. Y yo creo que nosotros somos la razón de esta temporada. Amén. We are the reason for the season. Porque si no hubiera sido por nosotros, Jesucristo no hubiera tenido que venir a morir. Pero como nosotros estábamos como ovejas descarriadas, entonces vino el Señor Jesucristo a entregar su vida por nosotros. Amén. Qué bueno es Dios. Nos vamos a poner en pie y vamos a orar para despedirnos de este lugar. Agradecemos a todos los que han estado allá escuchándonos en este día, y queremos decirle a nuestra audiencia allá afuera también que ese mismo Jesús que vino en esa oportunidad también está a punto de venir en las nubes a recoger la iglesia, a llevar los que son de Él. Y si usted es esa persona que no está preparado para encontrarse con el Señor, hoy este día puede invitar a Cristo a su corazón y decirle al Señor que usted también quiere un día pasar la eternidad con Él. El Señor vino al mundo, fue ofrecido como esa oveja sin pecado, sin falta, sin ninguna contaminación. El Cordero perfecto fue ofrecido para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Y si usted es esa persona que no ha recibido a Cristo todavía, o que se ha alejado por una u otra razón, posiblemente justificable o no justificable, el Señor todavía lo está esperando y la está esperando con los brazos abiertos para que no vaya a pasar su eternidad en la perdición o la condenación eterna en el infierno. Él quiere todavía salvar una persona, y si usted es esa persona, esta noche puede entregarle su vida a Cristo y decirle: aquí estoy, yo te recibo en mi corazón, ven a vivir conmigo en mi vida y yo quiero caminar contigo. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero recibirte. Si hay una persona que aún no ha recibido a Cristo, no está seguro de su salvación, en esta noche puede hacer al Señor el Señor de su vida. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.